Mirada Económica. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica, revisando las noticias, lo más importante de la economía, siempre acercándola a ustedes, por supuesto, porque hemos estado cargados de datos, de proyecciones, de estimaciones también, de reuniones y miradas hacia lo que va a ser este 2016. Lo hemos estado comentando en los últimos programas. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con el Banco Central? Y por sobre todo, el tema de hoy, ¿qué va a pasar con los precios? Porque con el equipo de Mirada Económica nos juntamos viendo los temas de la semana. Dijimos, a ver, como que los precios están altos, ¿no? ¿Usted lo ha sentido en el supermercado, en las tiendas de retail, en otro tipo de comercios? Bueno, vamos a hablar de este y otro tema en la segunda mitad de Mirada Económica. Estamos ya con el economista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Ursúa. Alejandro, bienvenido como siempre a Mirada Económica. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, parto con esa pregunta que nos hicimos nosotros. ¿Está muy caro vivir en Chile, principalmente en los productos de primera necesidad, también en el contexto de una economía desacelerada, pero que en el consumo aún está pujante? A ver, tenemos una complejidad con el escenario como se está planteando. Efectivamente, hoy día tenemos de alguna manera, la gente dice, yo tengo un IPC que fue un 0,3%, pero cuando yo lo llevo al supermercado, al gasto de la vida diaria, lamentablemente me doy cuenta que es mucho más fuerte. De hecho, el año 2015 tuvimos un alza prácticamente un 7,5% del rubro de los alimentos, y cuando en el mundo los alimentos bajaron aproximadamente un 21%. Se debe principalmente por las condicionantes y las características de los mercados que tenemos en Chile. Lamentablemente en Chile, la gran mayoría de los mercados en los cuales nosotros funcionamos tenemos un mercado oligopólico, ¿vale? Es decir, tenemos muy pocos competidores que a la larga, ¿no es cierto?, comparten un porcentaje importante del market share, de la participación de mercado, y lo cual, ¿no es cierto?, de alguna manera permite que no se estresen las condiciones por tratar de agarrar nuevos consumidores, por tratar de mantener, ¿no es cierto?, una posición más dominante. Para aterrizar eso, Alejandro, como son pocos los competidores en un mercado bien atomizado en distintos aspectos, evidentemente son distintos uno de otro, lo que sucede acá es que cuando hay pocos competidores, el precio finalmente no va para abajo, porque la fidelización y el captar clientes es más bien trabajo de 3, exactamente, no de 10, por ejemplo. El incentivo por captar un nuevo cliente tiende a acotarse, ¿no es cierto? Y inclusive, si queremos pensar mal, esto también da lugar a que se empiecen a acomodar los players en vez de ponerse a competir por captar nuevos clientes, y lo que lamentablemente ha repercutido, como hemos visto en un par de casos en Chile, en algún tipo de colusión. Ahora, te agrego otro elemento, considerando ese punto. Porque uno se da cuenta cuando va al supermercado, por ejemplo, me pasó un tema bien personal. Durante la semana necesitaba pan de molde. Me costó alrededor de 2.100, 2.140 pesos. Digo, pero bueno, si el pan de molde gastaba bastante menos. Entonces, esta situación que tú hablas del oligopolio, antes era con precios bastante más bajos. ¿Ahí cómo se puede explicar? Te doy el ejemplo del pan de molde. Hay miles, evidentemente. Se explica pero de alguna manera también una falta de competencia. Al tener poca competencia ¿no es cierto?, y nosotros como consumidores tener pocas opciones las cuales, o tener pocas alternativas a las cuales, ¿no es cierto?, recurrir, se me empieza a complejizar. Además también tenemos un consumidor que también ha ido migrando sus hábitos de consumo. Nosotros podemos ver, hace 10 años atrás, 12 años atrás, yo trabajaba en retail, por ejemplo, y eran varias cadenas de supermercados que se tienen en Chile y en Santiago mismo que competían, cadenas que hoy día no existen, como el supermercado Monte Carlo, donde trabajaba, los Economax, que después se fueron absorbiendo por grandes actores, y a lo largo de hoy día tenemos 4 actores dentro de su industria, lo cual hace que también se empiezan a concentrar. Como consecuencia también de esto, han tendido a disminuir los comercios de barrio. Nosotros, por ejemplo, si cruzamos la cordillera, vamos a Argentina, vamos a pillar que hay mucho kiosco, que es el equivalente, ¿no es cierto?, a la tienda abarrote o al mini market que tenemos en Chile, pero, ¿no es cierto?, hay un gran número. Entonces, obviamente, yo como consumidor puedo ir premiando con preferencia el que hace bien el trabajo, el que me entrega un precio más competitivo, y castigo al otro, ¿cierto?, sin mi concurrencia, sin mi compra. Y el problema se empieza a diluir. El problema de negocio de barrio, el negocio familiar, es que no tiene las economías de escala para poder llegar a intentar competirle a un supermercado o a un comercio bastante más grande. Por un lado, tenemos esa variable que ellos no pueden, eso se denomina técnicamente economías de escala, ¿no es cierto? No alcanzo a tener buen volumen para que mi precio unitario sea más bajo, pero también tenemos una segunda derivada que hoy día además un porcentaje bastante importante de nuestra población chilena está recurriendo al crédito para la compra, también de su alimentación, cosa que es, por un lado, muy perniciosa porque también me genera un cierto grado de no de esclavitud, pero sí un sometimiento baja hacia las condiciones comerciales imperantes que ponga un actor con el cual yo tengo una condición crediticia. Entonces, obvio, eso como consecuencia me quita también, me va coartando mi capacidad de elección. A ver, hay otro elemento que siempre sale en esta discusión, lo que pasa con el tipo de cambio, el dólar, porque
hay muchos productos que se forman, se producen con materia prima que se trae de afuera. Y eso evidentemente ahí el dólar tiene un impacto. Hace 2 años el dólar era bastante más alto, ahora ha estado ahí cambiando, se mantiene entre los 700 pesos. ¿Cuál es el impacto que tiene el tipo de cambio en ese punto, en encarecer el producto nacional y también, por supuesto, el producto importado? A ver, nosotros hemos visto, por ejemplo, algunos comportamientos de los productos cárneos, que de alguna manera son los que han tenido un incidente bastante significativo en las últimas mediciones del IPC. La carne, ¿no es cierto?, la carne bovina, la carne de vaca, ha tendido a bajar en los últimos tiempos, sí, ¿no es cierto?, por temas ¿no es cierto?, por temas de baja de tipo de cambio. Pero ¿qué es lo que hace? Lo que pasa es que también el productor o el comerciante chileno lo que hace es, de alguna manera, compra a cierto precio y después lo transmite al consumidor. Y él fija, ¿no es cierto?, el dólar a mí me va a costar, o yo lo calculo, no sé, a 800 pesos para poder mitigar estos niveles de volatilidad, y a la larga, ¿no es cierto?, lo transmito eso a un consumidor más flat, a un precio más plano. Y como consecuencia de eso hace que también los movimientos sean también bastante más lentos. Por lo general, tendemos a ver que las reacciones hacia el alza son bastante más rápidas de las que son lamentablemente cuando vienen a la baja, porque claro, de alguna manera yo empiezo a sacrificar margen. Entonces, de alguna manera, sí, tenemos productos que están ¿no es cierto?, que tienen altos niveles de sensibilidad a eso, y lo que pasó durante prácticamente la primera mitad del año pasado, es que cuando teníamos altos niveles de incremento del precio, lo que hizo en la primera instancia el importador fue tratar de contener ese precio, de alguna manera castigando su margen, su utilidad, pero cuando ya se dio cuenta que esto venía un alza de dólar para mantenerse en la vecindad de los 700 pesos, lo que hizo es que yo finalmente terminé traspasando este precio a los consumidores, y de alguna manera esas alzas por lo general es como cuando yo pongo un nuevo artículo para cobrar unos impuestos, aunque sea, ¿no es cierto?, en teoría son permanentes, ¿no es cierto?, perentorios por un tiempo, termina siendo permanente. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿sigue siendo el producto chileno más barato para el consumidor que el producto traído de afuera? Depende del tipo de producto, depende del nivel de productividad y el nivel de volumen que tenga la industria. Obviamente, si a lo mejor nos vamos a un cluster en el cual Chile es exitoso en términos productivos, como los productos hortofrutícolas, ¿no es cierto?, o los productos de vino, Chile, ¿no es cierto?, va a tener productos muy baratos, al igual que el salmón. Pero si nos llevamos a otros tipos de productos, por ejemplo, a lo mejor los productos cárneos, donde tenemos mayores niveles de competitividad de algunos vecinos, de algunos países vecinos, obviamente ahí Chile podría salir, ¿no es cierto?, un poco más corrido en la foto. Pero hizo la diferente alternativa. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, insisto, como consumidores, hemos lamentablemente apostado mucho en una concentración oligopólica en la cual el consumidor tiene pocas opciones en las cuales poder elegir. Claro. Y ahí te llevo a otro tema, que siempre es muy característico cuando los precios están algo caros en algunos productos, cuando aparecen las promociones. Estas promociones donde usted le dicen 2x1, lleve 3, pague 2, hay tantas opciones y que finalmente a uno lo convencen de que va a ser más barato. ¿Es efectivamente así? ¿La promoción tiene un impacto directo en el precio del producto o más bien es una especie de espejismo? No, efectivamente, de hecho la definición de promoción tiene como finalidad tener un impacto puntual en un periodo de tiempo en las ventas. Yo hago una promoción, yo promuevo las ventas, ¿no es cierto?, haciendo más atractivo el producto por una política de enganche, ya sea bajando el volumen, ¿no es cierto?, o amarrando productos para que a la larga el precio final sea más conveniente hacia el consumidor. El problema que lo hablábamos fuera de cámara, ¿no es cierto?, el problema es que muchas veces, por ejemplo, ahora que estamos hablando de alimentos, hay un porcentaje bastante importante de los productos que se compran en un supermercado, que nosotros denominamos compra impulsiva. Sobre el 70% de la compra en un supermercado es compra impulsiva. Veo la opción y aunque no pensaba en comprar eso, exacto, hoy lo tomo. Voy, ¿no es cierto?, y obviamente también los condicionantes atmosféricos del momento en el cual yo realizo la compra también cambian. Si hago, por ejemplo, una compra temprano en la mañana y a lo mejor la hago con hambre y con ganas de comerme algo rico, lo más probable también es que termine comprando mucho más productos de lo que yo necesito. En este caso, la recomendación siempre pasa, Nicolás, por la racionalización del consumo. De hecho, si yo que pudiese darle una recomendación factible a la gente para que ahorre, por ejemplo, en producto alimenticio, pasa primero que nada un orden de racionalizar la compra, decir, perfecto, ¿cuánto gasto en el mes de X cantidad de X unidades? Y eso, comprarlos, por ejemplo, por las mismas compañías de supermercados que están compitiendo hoy día en la industria, pero vía web, vía portal web. Porque de alguna manera lo que yo hago con eso, racionalizo mi consumo. Digo, perfecto,
¿cuántos kilos de pan necesito en el día congelado? ¿Cuántos kilos de detergente ocupo? ¿Cuántos litros de, ¿no es cierto?, de agua? Y empiezo a estandarizar mi compra, con lo cual también me evito el primer gran salto, que es esta compra impulsiva que hace, ¿no es cierto?, que compremos las pantuflas que no estaban en la, ¿no es cierto?, o el chocolate que estaba en promoción, que de alguna manera, ¿no es cierto?, van a afectar nuestra economía doméstica. De hecho, en los supermercados se habla mucho del traffic building, del tráfico que hace la gente dentro del punto de venta para ir adquiriendo mayores productos. Y están hechos de tal manera, por ejemplo, Chile es el segundo consumidor per cápita a nivel mundial después de Alemania de pan. Y si tú te das cuenta, y eso hay un escáner mental, te das cuenta que en el 90% de los supermercados donde uno va, ¿no es cierto?, la panadería está exactamente en el punto de equidistante más lejano de la entrada. Entonces son de alguna manera subterfugios comerciales que lo que buscan las compañías, ¿no es cierto?, con esto es incrementar sus ventas. Bien. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos, racionalizar, planificar, 2 consejos importantes para que los precios, si están caros o no, no nos peguen tanto al bolsillo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Buenas tardes. Que esté muy bien. Usted no se vaya, porque vamos a ir con otro tema muy interesante después de la pausa. Hay un proyecto de ley que pretende redondear los precios hacia abajo. Se lo vamos a contar a la vuelta de estos comerciales. Pero antes, hablábamos del tema de los precios. Revisamos la siguiente nota con respecto a la inflación de abril, un 0,3% que bajó con respecto a 12 meses, pero que aún preocupa en algunos productos. Tremendamente mal, tiene que bajar la benzina. Cada vez son menos litros. Difícil hoy a fin de mes. Parece cuento repetido, pero nunca deja de cansar a los automovilistas. La benzina otra vez subió esta semana y completó 8 elevando su precio. Un golpe directo al bolsillo de millones de chilenos. Hace 2 meses llenar un estanque de 50 litros con benzina de 95 octanos costaba en promedio un poco más de 33.000 pesos. Hoy cargar la misma cantidad de combustible cuesta casi 35.500. Yo me gastaba, 10 lucas por vuelta, ahora ya van en 15. Tengo la misma plata, tengo que echar la misma benzina, comimos menos nomás. Así es la vida. Siempre el bolsillo el que sufre, pues, ¿ah? Y el resto de las otras cosas también están subiendo. Solo en abril la gasolina subió un 2,9% y fue uno de los productos que impulsó la inflación. En el cuarto mes del año el costo de la vida se elevó un 0,3%. ¿Cuál es la expectativa? ¿Tendremos que aguantar nuevas alzas en el precio de la benzina? Nuestros precios domésticos expresados en pesos del combustible de la benzina van a estar oscilando en torno a los niveles que tenemos ahora, porque la perspectiva es que en un horizonte corto, por lo menos mirando hacia adelante, el precio del petróleo pueda continuar subiendo gradualmente. Al igual que el papel higiénico, según el INE, este producto de primera necesidad fue el que más subió de precio durante abril, un 5%. ¿Qué dicen los consumidores? Sí, igual ha subido, claro. Ha subido un poco, pero nunca tanto como el otro, como los de marca, los que se coludieron. ¿En el supermercado usted vio un incremento? Sí, una alza total, pero en la feria como que se mantienen los precios todavía. Fuerte aumento que se acentúa si miramos los últimos 12 meses. Desde abril del 2015, el papel higiénico ha subido un 10,7%. Para organizaciones de consumidores, un fenómeno relacionado con el escándalo de la colusión. Durante las primeras semanas después de la colusión, tuvo una baja notable el precio. Hubieron mucha oferta con tal de poder mantenerse en el mercado y ahora puede ser que esté recuperando. O sea, puede perfectamente haber una relación. Opinión distinta tienen algunos expertos que ven tras esta alza de precio un aumento en los costos de producción por el valor de la energía y materias primas. La celulosa es un commodity que está metida dentro del papel higiénico, ¿cierto? Entonces, hay argumentos tanto de costos como de condiciones del mercado internacional de commodities y de los transables que son intensivos en esos commodities, que hace que sus precios tienden a subir. Por ahora la opción es buscar alternativas, cotizar y fijarse dónde conviene comprar papel higiénico. En La Vega todos aseguran que es el mejor lugar para buscarlo y no necesariamente en grandes cantidades. Se ha mantenido, hace tiempo ya que está ese precio. Al precio que lo tenemos nosotros no lo hemos subido. Aquí no ha subido, aquí se ha mantenido el precio igual. Igual, lucas, los 4 no han subido, las toallas también. Alzan el costo de la vida que, como siempre, plantea nuevos desafíos a los chilenos que tienen que hacer rendir a toda costa el siempre acotado presupuesto.